¿Crees que conoces la historia? Una bruja nahua que se transforma en animal y devora niños en las noches de luna llena. Una mujer malvada que roba las almas de los pequeños mientras duermen. Pero, ¿y si te dijera que la leyenda que te contaron es solo una sombra, una versión distorsionada para ocultar una verdad mucho más antigua y aterradora? Porque la Nahuala no es simplemente una bruja, es un espíritu vengador. El eco de diosas aztecas que, tras morir en el parto, vagaban por la tierra gritando y cazando niños para vengar su propia muerte trágica. Una figura que nació del miedo prehispánico a la muerte materna, mucho antes de la llegada de los españoles. Detrás de esta famosa leyenda mexicana yace un secreto prohibido, un vínculo directo con la Ateo, las mujeres divinas que se convertían en espíritus devoradores. Y una vez que escuches la verdad completa, nunca más verás a la Nahuala como un simple cuento de terror para asustar niños. Bienvenidos de nuevo, susurradores. Antes de desenterrar los secretos más profundos de la Nahuala, empecemos por la versión que crees conocer. En muchos pueblos nahuas, especialmente en regiones como Veracruz y Puebla, la gente mayoere todavía cuenta que existe una bruja poderosa llamada Nahuala. Esta mujer posee la habilidad de transformarse en animal, ya sea un coyote, un guajolote o incluso un jaguar, para acechar en la oscuridad de la noche. Su único objetivo: a los niños. Se dice que entra sigilosamente en las casas, roba el aliento, el alma de los pequeños mientras duermen, dejándolos pálidos y sin vida al amanecer. Como protección, las familias colocan tijeras abiertas bajo la almohada o ristras de ajo en las ventanas, métodos que supuestamente repelen a esta entidad. Si la Nahuala es descubierta en su acto, se ve forzada a regresar a su forma humana y huye avergonzada, desapareciendo en la noche. En las versiones más modernas, la historia se simplifica. Es una mujer que vendió su alma al diablo a cambio de poder, y ahora está condenada a cazar niños para poder sobrevivir. Pero esa, queridos susurradores, es la historia que quieren que nos contemos. La versión más popular que conocemos hoy. La de la bruja que cambia de forma y devora niños. Se difundió masivamente durante el siglo XX. Funcionaba como una advertencia perfecta para que los pequeños obedecieran a sus padres y se fueran a dormir temprano. Pero la historia de la Nahuala no empieza ahí. Sus verdaderas raíces se hunden en la tierra fértil y sangrienta de la mitología nahua prehispánica, mucho antes de que los barcos españoles siquiera tocaran estas costas. Para encontrar su origen, debemos viajar atrás en el tiempo, a una época donde los dioses caminaban entre los hombres y la muerte tenía un significado muy diferente. Los primeros registros que tenemos provienen de cronistas como Fray Bernardino de Sahagún, quien en el siglo XVI describió con asombro y terror a ciertos espíritus femeninos que vagaban por las noches, lanzando gritos espeluznantes y atacando a los niños. Pero incluso antes de Sahagún, los códices aztecas ya nos hablaban de ellas las Cihuatío, cuyo nombre se traduce como Mujeres Divinaus. Estas no eran mujeres comunes, eran las almas de aquellas que habían muerto durante el parto. Para la sociedad azteca, morir dando a luz era considerado el mayor honor que una mujer podía alcanzar, un sacrificio heroico equivalente al de los guerreros caídos en batalla. Pero a pesar de su estatus divino, también eran figuras absolutamente terroríficas. Se las describía como seres pálidos, con el rostro descarnado como una calavera y vestidas de blanco, que vagaban por las encrucijadas de los caminos,
consideradas portales hacia el inframundo. Y allí, en la oscuridad, gritaban con una angustia que helaba la sangre, un lamento que recuerda inevitablemente al de la Llorona. Se creía que bajaban al mundo de los vivos en fechas específicas del calendario ritual, como los días de muertos, con un propósito macabro: robar niños, comer su carne o devorar su alma para vengar su propia muerte, su propio ciclo de vida interrumpido trágicamente. Y aquí, susurradores, es donde yace el secreto prohibido. La figura de la Nahuala, tal como la concebimos, es en realidad una fusión. Por un lado, toma el poder del náhuatl, una palabra náhuatl que designa a un brujo o chamán con la capacidad de transformarse en su animal espiritual. Por otro, absorbe la esencia terrorífica y vengativa de la Cihuateteo. Con la llegada de la conquista y la imposición del catolicismo, la Iglesia necesitaba erradicar las creencias paganas, y lo hizo de una forma muy astuta. Demonizó a estas diosas prehispánicas. Las mujeres que morían en el parto, antes consideradas guerreras divinas, pasaron a ser vistas como mujeres muertas en pecado, impuras. Sus espíritus ya no eran divinidades trágicas, sino brujas malvadas que castigaban a niños inocentes, una completa inversión de la moral cristiana para infundir miedo y control. Pero el giro más oscuro de esta historia no es la maldad, sino el motivo. La cacería de la Nahuala no es un acto de maldad gratuita, es un acto de venganza materna. Imaginen el dolor en mujeres que murieron en el acto de traer vida al mundo, robadas de su destino como madres. Ahora regresan para robar las vidas de otros niños, en un intento desesperado por equilibrar el cosmos según la visión Nahua. En la cosmovisión indígena, la muerte en el parto era un pasaporte a la divinidad guerrera, pero al ser un ciclo interrumpido, su energía quedaba atrapada. Se convertían en espíritus furiosos, suspendidos entre el mundo de los vivos y el Mictlán, el inframundo, sin poder descansar. Hoy en día, en algunas comunidades nahuas de Veracruz, este temor persiste. Se cree que los nahuales, los brujos, pueden usar su poder tanto para el bien como para el mal. Pero las nahualas femeninas son, por mucho, las más temidas, precisamente por esta conexión ancestral con la Cihuateteo. Las versiones de la leyenda varían de una región a otra. En Tlaxcala, se dice que la Nahuala devora los corazones de sus víctimas. En Oaxaca, cuentan que prefiere transformarse en guajolote para poder entrar en las casas sin ser detectada. Pero el núcleo de la historia es siempre el mismo: An, una figura femenina, poderosa y trágica, que transgrede todas las fronteras a la de lo humano y lo animal, la de la vida y la de la muerte. La Nahuala no es solo una bruja, es el lamento eterno de una maternidad rota, un eco de diosas olvidadas que se niegan a desaparecer. Y si esta historia te ha inquietado, si te ha hecho cuestionar los cuentos que te contaban de niño, espera a que escuches el oscuro secreto que se esconde detrás de la leyenda de El Silbón. Suscríbete si te atreves a desenterrar más susurros prohibidos.